Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de física. Vamos a terminar el tema de mecánica y pasamos ya el próximo día al tema de gravitación. Fijaros en los siguientes fenómenos que veis aquí, en los siguientes experimentos. Fijaros que estos objetos se consiguen colocar en un equilibrio que parece prácticamente imposible. El concepto que hay detrás de estos equilibrios es lo que se denomina el centro de masas o el centro de gravedad de un objeto. Ese centro de gravedad o ese centro de masas es un punto imaginario en el que yo puedo asumir que toda la masa del objeto es como si estuviera concentrada en ese punto. Y de alguna manera ese punto es de alguna manera la posición promedio de toda la distribución de masa. Entonces toda esa masa, de algún modo puedo suponer que está localizada en ese punto y puedo analizar cómo se mueve ese objeto simplemente estudiando cómo se mueve ese punto, que es la misma dinámica que hemos utilizado hasta ahora de estudiar siempre objetos puntuales. Os pongo un ejemplo. Imaginar este saltador de trampolín. Su movimiento puede ser muy complejo, va dando giros, va estirando, encogiendo las piernas. Sin embargo, su centro de gravedad, que está más o menos aquí por su cintura, describe un movimiento muy sencillo, que es el típico tiro parabólico que describe un objeto puntual. Entonces, estudiar el movimiento de esta persona puede ser complicado, pero estudiar cómo se mueve en su conjunto es simplemente asumir que toda su masa está en ese centro de gravedad y entonces describe el típico movimiento de un objeto sometido a la gravedad, que es un tiro parabólico. Esto, que parece así una simpleza, tiene grandes aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo estudiar cómo se mueve una galaxia entera, asumiendo que toda su masa estuviera en un solo punto, que es su centro de gravedad. Y estudiando cómo se mueve ese punto, yo tengo una idea de cómo se mueve el conjunto de toda la galaxia. Quizás saber cómo se mueve individualmente cada una de sus estrellas es muy complejo, pero yo puedo estudiando solamente ese punto, puedo saber cómo se mueve todo el conjunto, y eso, por tanto, resulta una herramienta muy útil. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de un objeto? Fijaros, depende del tipo de objeto. Por ejemplo, si yo tengo un objeto plano, como puede ser este, es bastante sencillo encontrar su centro de gravedad. El método sería el siguiente. Practico un agujero, por ejemplo este de aquí, y lo que hago es dejar caer el objeto desde aquí. Y fijaros, trazo esta vertical, la vertical hacia el suelo. Ahora repito el procedimiento desde otro punto cualquiera y vuelvo a dejar caer el objeto. Trazo de nuevo otra vertical. El punto donde los objetos se cruzan, donde las dos líneas se cruzan, es el centro de gravedad del objeto. ¿Por qué? Fijaros en cualquier punto que esté en esta recta, ¿sí? Fijaros que cuando yo lo desvío de la vertical, ese punto, si lo estáis mirando atentamente, sube. ¿Qué es el centro de gravedad? Es como si toda la masa estuviera en él. Un objeto tiende a caer, ¿no? Luego el centro de gravedad, donde esté, tiende a caer. Y por tanto, cualquier punto de esa recta tiende a estar en el punto más bajo posible, que es este de aquí. Luego, necesariamente, el centro de gravedad está en algún lugar de esta recta. Si repito el procedimiento desde otra, pasa igual. Cualquier punto tiende, ese centro de gravedad, lo que tiende es a caer, a alcanzar el punto más bajo posible. Luego ahí tiene que haber alcanzado el punto más bajo posible. Tiene que estar en algún lugar de esta recta. Por tanto, si tiene que estar en alguno de las dos, solo puede estar en este punto. De hecho, es fácil averiguar que ese es el punto de equilibrio, que ese es el centro de gravedad, porque si yo sujeto desde ese punto, consigo el equilibrio. He encontrado adecuadamente el centro de gravedad. Desde cualquier otro punto, si intento sujetar, evidentemente se cae. Porque no tengo el centro de gravedad apoyado, no puedo tener en equilibrio el objeto. Si tenemos un objeto en 3 dimensiones, encontrar el centro de gravedad puede ser difícil. Ahora bien, si el objeto es uniforme, tiene la masa distribuida por igual y tiene una forma geométrica reconocible, pues el centro de gravedad será simplemente el centro del objeto. Por ejemplo, en un cubo es el centro, en una esfera. También no sería muy difícil encontrarlo en un tetraedro, habría que imaginarse el centro geométrico que está por ahí, o en un cilindro, que sería también algún punto aquí en medio, ¿no? A mitad de altura y en el centro del círculo aquí abajo. Si, por ejemplo, tengo un aro, el centro de gravedad, como hemos dicho que es esa posición promedio de la distribución, es fácil imaginar que estaría aquí en el centro. Fijaros que aquí hay una cosa interesante, y es que el centro de gravedad es un punto imaginario, no tiene por qué ser un punto real donde está el objeto, como ocurre en el aro. De forma similar ocurren estos ejemplos. Habitualmente las personas, como hemos visto antes, tenemos el centro de gravedad más o menos en la cintura, pero si por ejemplo yo levantara los brazos, como mi distribución de masa cambia y ahora está más arriba, en promedio mi centro de gravedad sube un poquito. Si sin embargo me arqueo, mi centro de gravedad baja. Eso es, por ejemplo, la gran ventaja de los saltadores de altura. Lo que hacen no es intentar saltar por encima con la pierna de la valla, porque entonces el centro de gravedad, que estaría en la cintura, tendría que pasar por encima de la valla. Sin embargo, lo que hacen es arquearse de este modo. ¿Qué consiguen con ello? Que su centro de gravedad en realidad está pasando por debajo de la barra. Eso permite ganar mucha más altura. Tu centro de gravedad en realidad no tienes que elevarlo tan alto como si estuvieras intentando pasar tu cintura por encima. De ahí que cuando se desarrolló esta técnica de salto de altura, pues de golpe se ganaron 20 o 30 centímetros en el récord del mundo.
Fijaros, estas personas que están haciendo este tipo de acrobacias consiguen mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad lo tienen apoyado. Su centro de gravedad está apoyado, como he hecho yo antes con el objeto. Si el centro de gravedad está apoyado, como es que toda la masa puedo asumir que está concentrada en él, si lo tengo apoyado, el objeto está en equilibrio. Y eso es lo que explica cualquiera de los fenómenos que veíais antes. Por ejemplo, analicemos el caso de la lata más despacito, que es una cosa que podéis hacer todos muy fácilmente. Cogéis una lata y bebéis bastante más de la mitad, pero no es muy sutil el asunto. Y luego la intentáis poner y se queda en equilibrio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el líquido y la lata, su centro de gravedad conjunto, lo dejas justamente apoyado sobre la base. La forma de la lata ayuda un poquito. Si el centro de gravedad está apoyado, se mantiene el equilibrio. Otro ejemplo que os quiero mostrar de equilibrio es este águila que tenemos aquí. Fijaros, tiene una forma un tanto singular y aunque vosotros no lo podéis notar, tiene aquí claramente más peso que en esta zona. Lo que conseguimos con eso es que su centro de gravedad caiga justamente en la posición del pico y por tanto gracias a eso se puede mantener muy fácilmente en equilibrio simplemente con apoyar el pico en el dedo. Esto lo podéis encontrar por ahí en bastantes lugares y es bastante llamativo. También se pueden fabricar de forma casera. Por último, quería hablaros también del ejemplo de la Torre de Pisa. Imaginaros una torre, típicamente la Torre de Pisa tenemos todos en la cabeza, y si suponemos que la masa más o menos se distribuye uniformemente, su centro de gravedad más o menos está ahí. Si no está inclinada, el centro de gravedad cae sobre la base de apoyo, no hay problema, se mantiene de pie. ¿Qué pasa, sin embargo, si se va poco a poco inclinando? Fijaros lo que ocurre, el centro de gravedad, aquí todavía no pasa nada, cae todavía sobre la base de apoyo, bien, la Torre de Pisa no se cae. Si se sigue inclinando, llegará un momento que el centro de gravedad caiga fuera de la base de apoyo. En ese momento, entonces, la torre se caería. Hay dos maneras de intentar contrarrestar esto. Por un lado, se pueden intentar poner aquí, de alguna manera, en esa zona, reforzarla con más peso, con otro tipo de rocas más pesadas o con alguna estructura. Si colocas más peso aquí, mueves el centro de gravedad hacia la izquierda y puedes todavía mantenerla de pie, que de hecho es lo que se intenta hacer entre unas cosas y otras, ¿no? Esto es una versión simplificada. Una segunda opción para que la Torre de Pisa no se cayera sería conseguir que su centro de gravedad estuviera más bajo. Porque fijaros, cuanto más bajo es el centro de gravedad, más estable es la situación. Imaginaros la situación que acabamos de contar, aquí el objeto se cae, pero imaginaros que su centro de gravedad pudiera estar más abajo, por ejemplo aquí. En esa situación, el centro de gravedad vuelve a caer sobre la base de apoyo y entonces no se caería. Esto de que el centro de gravedad es más estable cuanto más bajo está es aprovechado por muñequitos como este, el famoso tente tieso, o por ejemplo por los equilibristas, que suelen llevar barras largas que se doblan hacia abajo para así bajar el centro de gravedad y ser más estables. Por último, os dejo en el material adicional un canal, una lista de reproducción de vídeos en mi canal de YouTube, donde podéis ver muchos más experimentos relacionados con el centro de gravedad. Todos ellos son bastante fáciles de hacer en casa y bastante sorprendentes. Y os dejo también un applet donde podéis jugar con un balancín. Si el centro de gravedad cae sobre el punto de apoyo, pues el balancín no se cae, ¿no? Y podéis jugar con fuerzas, distancias, esto de máquinas simples que también estudiaste en primaria, y jugar con esto del centro de gravedad. Nos vemos en el siguiente capítulo donde pasaremos al tema de gravitación. Hasta pronto.